Entonces, vamos a partir con los límites, vamos a partir con este límite. Entonces el límite cuando x tiende a 0 de tangente de x menos 2. No tendría 2. A 2, perdón. Gracias. Sí. De raíz de 5x más 6 menos 4. Ya. Aquí lo primero que tienen que ver ustedes es que cuando evalúan el 2, ¿cuánto es la tangente de 2 menos 2? Sería tangente de 0, que eso es 0, ¿cierto? Y abajo me queda raíz de 16, que es 4 menos 4 me da 0. Entonces tienen que aquí arreglar el límite de alguna forma. Ya, cuando nosotros teníamos los límites como de polinomio, acuérdense que cuando yo tenía un x menos 2 aquí, o sea, un x tendiendo a 2, la idea era siempre eliminar de arriba un x menos 2, de abajo también un x menos 2, tacharlo, y de ahí poder evaluar tranquilamente el límite, ¿ya? Bueno, aquí en los trigonométricos es medio distinto. Ustedes lo que tienen que tener siempre en cuenta es lo siguiente. Su mejor amigo aquí va a ser que el límite de cuando x tiende, no sé, a una manzanita aquí si quieren, de... No, mejor vamos a hacerlo bien. De cuando tiende a 0, de seno de x, partido en x, ¿esto cuánto es? 1. Eso es 1, ¿cierto? No. Y ahora, por ejemplo, si yo tengo el límite, cuando x tiende a 2, de seno de x, partido en x, ¿esto cuánto es? 1. No. Aquí no Casi. tenéis indeterminación, así que podéis tranquilamente evaluar el límite, porque esto te va a quedar partido en 2 y seno de 2. No sé cuánto será eso, pero no tenéis indeterminación. ¿Ya? Distinto es que si yo te pongo acá de x menos 2. Ahí sí que tú tienes indeterminación. Entonces, como de nuevo hacer aquí, por ejemplo, el cambio de variable u igual a x menos 2, entonces te queda el límite cuando el u tiende a 0, porque cuando el x tiende a 2, el u tiende a 0, de seno de u partido en u, y esto es 1. Por eso ahí. ¿Ya? Entonces, en general, yo lo que le meto, por ejemplo, aquí, el límite de cuando, no sé, una manzana, ahora sí, cuando la manzana tiende a 0, de seno de manzana, partido en manzana, eso es 1. Siempre cuando la manzanita tiende a 0, da lo mismo lo que yo le pase, ¿ya? ¿Se entiende? Si lo que está dentro del seno, partido en el seno, tiende a 0, el límite va a ser 1, ¿ya? Entonces ese es como su límite amigo aquí en los trigonométricos, eso es lo que siempre vamos a tratar de buscar, ¿ya? Entonces, ahora con este límite, lo que nosotros vamos a hacer es, la primera idea, si yo tengo una raíz aquí, ¿qué es como lo que uno tendría, el primer paso que uno tendría que pensar en hacer? El límite que ustedes siempre van a tener que buscar es el límite cuando alguna cosa, por ejemplo una manzana, tiende a 0, de seno de manzana, partido en manzana, ese límite ustedes saben que es 1. ¿Ya? Ese es el límite que ustedes siempre van a tener que buscar en los trigonométricos. Con eso ustedes se van a apoyar. Porque ustedes ya no tienen la herramienta de los polinomios, de que, por ejemplo, ustedes eliminaban un x menos 2 de abajo y de arriba, y luego evaluaban. Ahora no, pues ahora ustedes tienen que de alguna manera arreglárselas con las funciones trigonométricas. Y este va a ser el límite que ustedes siempre van a tener que buscar, ¿ya? Ya, bueno. Como dice el compañero ahí, vamos a eliminar la raíz. ¿Y cómo? Racionalizando, ¿cierto? Entonces va a ser el límite cuando x tiende a 2 de tangente de x menos 2 partido en raíz de 5x más 6 menos 4 más 4 y 5x más 6 más 4, ¿cierto? Entonces aquí lo que nos queda sería el límite cuando x tiende a 2 de tangente de x menos 2
por esa raíz, más 4. Y acá abajo nos queda, este al cuadrado menos ese al cuadrado, nos queda, esto vamos a hacer la parte, 5x más 6 menos 16. Esto es 5x menos 10. Y esto es lo mismo que 5 por x menos 2. ¿Ya? Entonces, aquí lo que vamos a hacer ahora es separar la tangente. La tangente es seno de lo que está dentro partido un coseno de lo que está dentro, ¿cierto? Entonces eso va a ser el límite cuando x tiende a 2. La tangente la separo como seno de x menos 2, partido en coseno de x menos 2, por esta cosa de acá, que sería raíz de 5x más 6, más 4, partido en 5x menos 2. ¿Ya? Fíjense que a mí el que me está indeterminando es este término de acá con el seno, ¿cierto? Porque cuando yo evaluando, este no se me hace 0, este tampoco se me hace 0, así que lo único que me están generando problemas son el seno y este término. Ah, pero como yo les dije, fíjense, esto sería el límite cuando x tiende a 2, yo los puedo juntar esos dos, pues sería seno de x menos 2, partido en x menos 2, y aquí tengo la raíz de 5x más 6 más 4, partido en el coseno, en 5 coseno de x menos 2. ¿A cuánto tiende este límite cuando el x tiende a 2? Bueno, A 1, ¿cierto? Porque imagínense que esta es mi manzanita, y aquí está mi manzanita, ¿cierto? Cuando manzanita tiende a 0, fíjate que cuando yo evalúo el 2, esta cosa tiende a 0 y esta tiende a 0, entonces el límite yo sé que es 1. Entonces eso tiende a 1, ¿ya? Y cuando meta el 2 acá, ¿qué me queda? Me queda raíz de 16 más 4 partido en 5 por coseno de 0, porque coseno de 2 menos 2, coseno de 0 vale 1, ¿cierto? Entonces esto me queda 8 quintos. ¿Se entendió? sí. Bueno. ¿Qué pasa con el coseno? El coseno cuando yo evalúo en 2, me queda coseno de 2 menos 2, que es coseno de 0. Eso sería 1. En el paso anterior. Ah, no, simplemente como que si es una multiplicación de cosas, lo puedo asociar con quien yo quiera. Pues. Entonces, este término lo asocio con ese, y este lo corro para acá mejor. Es lo mismo. ¿Por qué fue que sacaste el seno si x tiende a 2? Que no te caché ahí. ¿Cómo? ¿Por qué sacaste el seno de x2 partido en x2 a 1? Porque como yo dije al principio, el límite de cuando manzanita tiende a 0, Pero ahí tiende a 2, pues. pero por eso, pues, Ya, ya. cuando tiende a 2, la cosita que está dentro, o sea, mi manzanita, tiende a 0. Ya. Y Ah, y esto los dos quedan en 0. queda en 0. Lo importante Ah, es que ya, te ya, quede ya. seno de 0 Iguales. partido en 0. Ya, ya. Bueno. Esa Sorry. tú sabes que es 1, fijo. ¿Ya? Y en lo demás no tengo problema en no evaluar, pues evalúo tranquilamente. ¿Ya se entiende la idea? Ya. Vamos con el siguiente límite. Ya. Y aquí quiero que tengan harto ojo. Por favor, véanlo al ojo nomás. ¿Tengo problemas con ese límite, no? Cuando x tiende a 4. No, No, porque no da 0. no da 0, ¿cierto? Ya. Mm. Entonces, eso fue un error de tipeo, así que del coordinador. Así que si les pasa eso, aprovechen el bug nomás. ¿Ya? Porque ese límite no tienen que hacerle nada, ustedes evalúan en 4 y listo. ¿Ya? Ese límite en realidad es cuando x tiende a pi cuartos. ¿Ya? Pero si les pasa esa cuestión de que pueden evaluarlo, háganlo no. Así. Ya después el problema de ellos lo que hagan en la corrección. Ya. Entonces, el límite es el límite cuando x tiende a pi cuartos de coseno de x menos seno de x
partido en coseno de 2x. ¿Ya? Cuando yo evalúo esto me da coseno de pi cuartos, esto es raíz de 2 medios, menos raíz de 2 medios, partido en coseno de pi medios, porque es 2 pi cuartos, pi medio. Esto es 0, entonces me queda 0 sobre 0. Entonces tengo que arreglarlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces esto es el límite, cuando x tiende a pi cuartos, de coseno de x. Esto, chiquillos, la gracia es que siempre es lo mismo, así que ustedes si hacen harto ejercicio, deberían ver al tiro lo que hay que hacer, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué es lo que ustedes deberían hacer aquí? Lo que uno siempre busca es multiplicar por el conjugado de algo, ¿ya? Entonces vamos a multiplicar aquí coseno de x más seno de x. Entonces coseno de x más seno de x. Entonces esto es igual al límite, cuando x tiende a pi cuartos. Arriba me queda coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Partido en coseno de 2x por el coseno de x más el seno de x. ¿Ya? Y lo de arriba, ¿qué vendría siendo esa cosa, esa identidad? ¿A qué es igual? 1. No. Cuando tengo un más es igual a 1, pero cuando tengo un menos, Menos 1. no. Esto es igual a coseno de 2x. ¿Todo claro? Que esta cosa de acá es igual a coseno de 2x. ¿Por qué coseno al cuadrado de seno al cuadrado es igual a 2x? Esta es la identidad trigonométrica, que coseno cuadrado menos seno cuadrado es igual a coseno de 2x. Ah, sí. ¿Sí? Ah, Ya. Eso sería como una... Esa es una identidad trigonométrica. Sí, eso. Ya. Ahí Eso es pega a ustedes estudiárselo, ¿ya? Entonces, aquí elimino el que me da problema, ¿cierto? Porque ahora cuando yo evalúe, esto es raíz de 2 medios, más raíz de 2 medios, entonces no se me hace 0 abajo, no tengo problema. Y arriba es 1, ¿no es cierto? Entonces cuando yo evalúo el pi cuarto, me queda 1 partido en raíz de 2 medios, más raíz de 2 medios. Esto es igual a 1 partido en raíz de 2. ¿Ya? Que si lo quieren racionalizar, les queda raíz de 2 medios. ¿Ya? Y este sería el límite. ¿Se entendió? Entonces, sí. como que la estrategia siempre es, si ustedes tienen coseno o menos seno, tratar de multiplicar por el conjugado, ¿ya? Entonces son como los distintos trucos que tienen que ir viendo ustedes en el camino. Y esto a mi gusto va a ser una pregunta bastante densa, ¿ya? Esta pregunta está muy fea. Mira, profe, ¿cuál era la respuesta, profe? Perdón. 1 partido en raíz de 2. O raíz de No, 2 medios, partí en raíz de... Ok, gracias. ¿ya? El otro límite es este de acá, ¿ya? Este de ahí. Les repito, no se asusten si se pierden un poco, pregunten nomás. Así que démosle. El límite es el límite cuando x tiende a pi de coseno cuadrado de x menos seno de x medios y un coseno de x menos seno de 3x medios. ¿Ya? Bueno, vamos a dar una primera idea. La primera idea es que tener el límite cuando x tiende a un valor es más o menos feo en estos límites que tienen muchas cosas entre coseno, seno, así que lo ideal es siempre tener el límite de cuando x tiende a 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros de nuevo sabemos que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x en x, perdón, eso vale 1. Cuando el x tiende a 0. Pero aquí tenemos un x tendiendo a pi. Así que va a ser más o menos feo, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Va a ser lo siguiente, es definir u
como x menos pi. ¿Ya? Entonces, ¿en qué se transforma esto? Esto va a ser el límite de cuando u tiende a qué cosa. Cuando el x tiende a pi. ¿A qué tiende el u? Cuando x Cero. tiende a pi, exacto, el u tiende a 0. Entonces esto va a ser el u tendiendo a 0. Y ahora donde hay una x, nosotros vamos a reemplazar, vamos a tratar de dejar una u, ¿ya? Entonces esto va a ser coseno cuadrado de x. Entonces despejo el x de acá, me queda u más pi menos seno de u más pi, vamos a dejarlo a tiro partido en 2, coseno de u más pi menos seno de, y aquí vamos a dejarlo como 3u medios más 3pi medios, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacer como un pequeño apartado para ver las siguientes cosas. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? ¿Y cuánto vale? Fíjate que estos dos como que son iguales y uno elevado al cuadrado del otro, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es ver cuánto vale el seno de u medios más pi medios. Esta cosa por definición es seno de u medios, coseno de u medios, de pi medios, perdón, más el seno de pi medios, coseno de u medios. Esta cosa de acá vale 0, ¿cierto? Porque el coseno de pi medio es 0. Esto vale 1. Entonces eso me queda que es igual a coseno de u partido en 2. ¿Ya? Ahora vamos a ver cuánto vale el seno de 3u medios más 3pi medios. Esto va a ser igual a seno de 3u medios, coseno de 3pi medios, más el seno de 3pi medios, y aquí no me alcanza, vamos a multiplicar acá abajo, coseno de 3u medios. Coseno de 3pi medio, de nuevo a 0, así que todo esto es 0. Este de acá, coseno de 3pi medio, ¿cuánto vale? Vale, menos 1. Y me queda entonces que esto va a ser igual a menos coseno de 3u partido en 2. ¿Y alguna duda con eso? ¿Me siguen bien? Entonces ahora vamos a calcular este de acá. ¿Cuánto vale coseno de u más pi? Esto va a ser coseno de u, coseno de pi. Si aquí hay un más, este va a ser un menos, seno de u, seno de pi. El seno de pi es 0, así que todo esto de acá es 0. El coseno de pi es menos 1, así que esto es menos coseno de u. Entonces, lógicamente, el coseno cuadrado de u más pi va a ser igual a coseno cuadrado de u, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas que encontramos ahora las vamos a reemplazar aquí, ¿ya? Entonces, ese límite se transforma en el límite cuando u tiende a 0, ¿de quién? Del coseno al cuadrado de u menos coseno de u partido en 2. Aquí me queda menos coseno de u. Y recuerden que este de acá es con un menos, así que con el menos de ahí pasa a ser un más. Más coseno de 3u partido en 2. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Alguna duda? Simplemente como que no quería que me quedaran pis, así que los desarrollé y se me iban a ir algunos a 0, ¿ya? Entonces aquí viene el paso 0.
¿Ustedes vieron las protaféresis o no? ¿Chiquillos? Ya. Fíjense, las protaféresis lo que hacen es pescar una suma o resta de cosenos con senos. Por ejemplo, aquí tengo coseno de algo y coseno de otra cosa. Con los mismos valores, unos se suman y otros se restan. Y eso lo puedo pasar a multiplicar dos senos, a multiplicar dos cosenos, a multiplicar un coseno por un seno o un coseno por otro seno. ¿Ya? Fíjense en el caso que me queda a mí acá. Acá yo tengo coseno de algo. Vamos a arreglar esto un poquito antes. Va a ser el límite de cuando u tiende a 0. Esto va a ser coseno al cuadrado de u menos coseno de u partido en 2. Y aquí va a poner menos coseno de u menos coseno de 3u partido en 2. ¿Ya? Aquí fíjense, tengo una resta de cosenos. La idea es pasarlo a multiplicar cosas, ¿ya? ¿Cuál es el caso que me sirve a mí entonces acá? ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? ¿Cuál es el caso que me sirve? Si yo tengo una resta de cosenos. El primero, ¿cierto? Entonces yo lo que voy a usar es que el coseno de a menos b menos coseno de a más b. Esto va a ser igual al 2 veces seno de a por seno de b. Ya, pero ¿cuál es mi a más b y mi a menos b? Hagámoslo. A menos b, ¿a cuánto tiene que ser igual? A u, ¿cierto? Y a más b, ¿a cuánto tiene que ser igual? A 3u partido en 2. Si desarrollo este sistema, por ejemplo, sumo las ecuaciones, me queda que 2a va a ser igual a, eso es 5u medios, entonces el a es igual a 5u partido en 4. Y el b les queda que va a ser igual a u partido en 4. Ya. Esto es lo feo de este ejercicio, que como que uno nunca usa protaféresis, uno como que la ve y listo, ahí está la fórmula, tan bonita, pero como que es difícil usarla. Bueno, aquí tienen un ejercicio donde lo tienen que usar, ¿ya? Bueno, entonces, esta cosa fea de acá, ustedes la van a pasar a esto, con estos valores, ¿sí? Entonces, reemplazando, me queda el límite, cuando el u tiende a 0, de coseno al cuadrado de u, menos coseno de u partido en 2, y esto pasa a ser menos 2 veces el seno de a, que a era 5u partido en 4, por el seno de b, que el b era u partido en 4. Y ahora lo que vamos a hacer es seguir desarrollando cosas. Recuerden a dónde estamos apuntando. La cosa que queremos hacer es pasar todo esto a senos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el límite de cuando la manzanita tiende a 0, de seno de manzanita, partido manzanita, eso es 1. Entonces esa es la idea. Tratar de dejar todo en términos de seno, ¿ya? Abajo lo logramos. Veamos qué pasa arriba ahora. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, coseno cuadrado yo sé que es 1 menos seno al cuadrado, ¿cierto? Entonces ya tengo algo ahí con un seno. Y ahora, lo que vamos a hacer es separar estos dos límites. Esto se separa en el límite de cuando u tiende a 0, voy a dejar aquí menos seno cuadrado de u, partido en menos 2 seno de 5 u partido en 4, por seno de u partido en 4. Entonces este menos pasa más. Y aquí me va a quedar menos 1 menos coseno de u partido en 2, partido en 2 seno
de 5u a la partido en 4, seno de u partido en 4. ¿Me siguieron lo que dice ahí? Simplemente como que distribuí la fracción, ¿ya? Junté este con este, y me queda eso, y este solito me queda este de ahí. ¿Ya se pasó? ¿Cómo encuentro esas cosas de... ¿Cómo encontrarlo? No entiendo. Ah, esas son identidades trigonométricas. Ya, eso igual lo hemos usado en varias identidades, así que hay que estudiar un poquito más. ¿Ya? Entonces ahora quiero que se fijen en algo. ¿Ya? Este va a ser mi límite, está casi listo. Y yo lo que voy a hacer es mostrarles esto. ¿Qué pasa si yo tengo el límite de cuando, por ejemplo, no sé, k tiende a 0, de seno de a por k partido en seno de b por k? ¿Cuánto me da ese límite? Bueno, ese límite va a ser a partido en b. ¿Por qué? Bueno, este es el truco que siempre se hace. Yo, por ejemplo, aquí voy a multiplicar por a partido en a por k, partido en a partido en k. Y aquí bk partido en bk. Estoy multiplicando por 1, no estoy haciendo nada. Bueno, pero eso yo lo voy a pasar al límite. Cuando k tiende a 0, me va a quedar seno de a por k, partido en a por k. Y aquí una por k. Y aquí abajo me queda seno de b por k, partido en b por k. Y aquí un b por k. Se me cancelan esas k. Estos límites tienden a 1 cada uno. Y me queda a partido en b. ¿Se entendió? Sí. Ya, bueno. Entonces, esa es la idea. Yo voy a dejar seno partido en otro seno y voy a ocupar esta cosa de acá. Que cuando yo divida un seno de algo por k y otro seno de algo por k, cuando k tiende a 0, entonces me van a quedar que el valor del límite van a ser las cosas que acompañan a las constantes que acompañan a la variable. ¿Ya? Entonces, fíjense. Ay, perdón. Entonces, este límite de acá, vamos a separarlo al tiro en los dos límites. Ya, este de acá, fíjense que es el límite cuando u tiende a 0. Este lo puedo separar como seno de u por seno de u, eso es seno de u al cuadrado. Y voy a dejar el un medio ahí tranquilito. Y fíjense que aquí yo puedo dejar seno de 5u a la partido en 4 y seno de u partido en 4. ¿Se ve más o menos lo que voy a hacer? Yo voy a juntar S con S. Voy a juntar S con S. Por la propiedad que les dije, esto ya me va a quedar el un medio ahí tranquilo. Ese de ahí me va a quedar 1 partido en 5 cuartos, ¿cierto? Y el de ahí me va a quedar 1 partido en 1 cuarto. ¿Se entendió lo que hice? Sí. Bueno, entonces este límite de acá me va a quedar un medio. Esto va a ser 4 quintos. Esto va a ser 4 partido en 1. Y esto va a ser igual a 16 partido en... Perdón. Oh. Se me apagó, disculpen el lápiz. 16 partido en 10. ¿Ya? Ese es un límite. Esto es 8 quintos. Ahora vamos a ver qué pasa con este límite, ¿ya? Entonces veamos qué pasa con el límite cuando u tiende a 0 de 1 menos coseno de u partido en 2 partido en 2 seno de 5 u partido en 4 seno de u partido en 4. De nuevo, tengo 1 menos coseno. Aquí no se ve que pueda hacer gran cosa, así que intuitivamente, claro, solo cuando tiende a 0 la cosa, porque la propiedad del seno partió en... Mira, esto, pucha, lo borré. Pero la propiedad es el límite, cuando x tiende a 0, del seno de x
partido en X. Por ejemplo, esta es K. Y tengo una X. Ya, yo necesito que lo que está dentro sea igual a lo que lo está partiendo. Pero aquí tengo, por ejemplo, un KX y aquí tengo solo un X. ¿Qué hago? Multiplico por K, divido por K. Ahora, cuando yo junte esto, eso va a ir a 1. Y entonces me queda que el límite es K. ¿Ya? Pero eso solo lo puedo hacer cuando la variable está tendiendo a 0. ¿Sí? ¿Puedes subir un segundo? Voy. Ahí. Sí. Ya. Ya, perfecto. Ya, bueno. Entonces recordemos, desarrollé este límite, ahora me voy a tirar a desarrollar ese, ¿ya? Entonces ese límite lo tengo escrito ahí. Y yo les dije, ¿qué hacer intuitivamente cuando no pueden hacer gran cosa con lo de abajo, por ejemplo? Y tengo una resta de cosas arriba o abajo de lo mismo. Multiplicar por el conjugado, a ver qué sale. 1 más coseno de u medios. 1 más coseno de u medios. A ver, dice, y no tenderá también a 0 si k se multiplica. Déjame terminar este y te respondo la duda. Esto va a ser el límite. Cuando u tiende a 0, arriba me va a quedar 1 al cuadrado menos coseno al cuadrado de u partido en 2. Y abajo me va a quedar 2 seno de 5 u cuartos, seno de u cuartos, por 1 más coseno de u medios. De nuevo, esta cosa, ¿qué vendría siendo? 1 menos algo, un coseno al cuadrado. Seno cuadrado Del eso ángulo, ahí. ¿cierto? Claro. Entonces, Eso. eso va a ser seno al cuadrado de u medios. Entonces, ese seno cuadrado nosotros lo vamos a dejar igual que delante, como seno de u medios por seno de u medios. Partido en, voy a dejar el u medio tranquilito. Seno de 5 u cuartos por seno de u cuartos por esa cosa que está multiplicando ahí, que es 1 partido en 1 más coseno de un medio. No me cabe, pero se entiende. Ya. Entonces usamos la propiedad, voy a juntar S con S, voy a juntar S con S, y este no tengo problema al evaluarlo, ¿ya? Entonces eso me va a quedar un medio, esto me va a quedar un medio, partido en 5 cuartos, ¿cierto? Esto me va a quedar un medio, partido en un cuarto, y el de allá me queda 1 partido en, cuando me queda coseno de 0, me va a quedar 1 más 1. Entonces esto me va a quedar, déjenme aquí, esto sería un medio. Se me cancela aquí un 2, me queda 2 quintos. Aquí puedo simplificar otro 2 de nuevo, me queda 2 por un medio. ¿Ya? Entonces esto me queda ahí, se me van, y este límite me queda un quinto entonces. ¿Sí? Entonces recordemos, era ese límite menos ese límite, el primer límite me daba 8 quintos, el segundo me daba menos un quinto, y eso es igual a 7 quintos. Ahí está el límite final. Bueno, era un poco largo, pero la idea es que en el ejercicio se vean como las distintas herramientas que van a tener ustedes. Ustedes van a tener que multiplicar por unos convenientes, van a tener que saber esta identidad trigonométrica, van a saber también que la protaféresis se usa, que no son fórmulas, o sea, difíciles que la usen, pero bueno, aquí tienen un ejemplo. Ya, la protaféresis, la gran gracia que tiene es que yo, por ejemplo, puedo pasar de resta de 2 cosenos, o de 2 senos, o suma, a senos y cosenos que se estén multiplicando. Entonces, recordemos que la gracia del ejercicio era poder dejar todo en términos de senos, para poder usar las propiedades que yo conozco, pero mi primer problema era que acá yo tengo tenía una resta de cosenos. Aquí está. Tengo una resta de cosenos. ¿Cómo yo puedo pasarlo a multiplicación de senos? Bueno, con protoféresis, o sea, acá. Eso era. ¿Se entendió? Bueno.
Ya, ¿alguna duda, chiquillos? Pensé que iba a ser peor. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio. Me están dando una desigualdad que cumple una función, o sea, me están diciendo que el seno está acotado por abajo por, perdón, una función f, es mayor o igual que un seno, y es menor o igual que x cuadrado más x. Ya, no sé si se acuerdan, hace como 2 ayudantías, cuando yo les dije, si ustedes les dan una desigualdad y les piden calcular el límite después, ¿qué tienen que hacer? ¿O qué tienen que pensar en hacer? Sándwich, bien. Entonces esa es la idea, vamos a tratar de usar sándwich. Bueno, vamos a anotar aquí primero la desigualdad que nos dan. Nos dicen que seno de x es menor o igual que f de x. Esto es menor o igual que x cuadrado más x. Nos dicen primero calcule el límite cuando x tiende a 0 de f de x. Bueno, entonces a la desigualdad nosotros le vamos a aplicar el límite cuando x tiende a 0. ¿Ya? Entonces vamos a tener el límite cuando x tiende a 0 de seno de x menor o igual que el límite cuando x tiende a 0 de f de x. Esto es menor o igual que el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado más x. ¿Ya? ¿A cuánto, cuánto vale el límite del seno de x cuando el x tiende a 0? 0, bien. ¿Y el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado más x? 0. Bueno, para los que les quede duda cómo ver el límite, cuando ustedes no tengan problema en evaluar, o sea, cuando no se les indetermine la forma 0 partido en 0, ustedes meten el valor nomás y aquí es seno de 0 igual 0, y esta es 0 al cuadrado más 0, eso es igual a 0. No tienen problema de indeterminación. Entonces, por teorema del sándwich, ¿cuánto vale el límite que me interesa a mí? Es 0. Por teorema sándwich. Ya, perfecto. Ahora el siguiente límite, nos dicen, ve, el límite, cuando x tiende a 0, de f de x partido en x. Bueno, tenemos la desigualdad, ¿cierto? Si yo quiero formar esta cosa, ¿qué tengo que hacer primero? Dividir por x, bien. Entonces, me partió en x. Entonces, te me queda seno de x sobre x menor o igual que f de x menor o igual, partido en x, menor o igual que x cuadrado más x sobre x. ¿Cierto? Y ahora, el siguiente paso, tomar el límite, ¿cierto? Tomar el límite cuando x tiende a 0. Entonces me va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de seno de x partido en x menor o igual que el límite cuando x tiende a 0 de f de x sobre x. Esto es menor o igual que el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado más x partido en x. ¿Cierto? Bueno, este límite lo arreglamos un poquito, simplificamos la x, y este es igual al límite de x más 1, ¿cierto? Cuando x tiende a 0. Ahora por sándwich, ¿cuánto vale este límite? Ese límite lo sabemos, vale 1, ¿cierto? Bueno, pregunta, ¿eso demostraron por qué valía 1? ¿O lo vieron nomás? No me acuerdo yo. Creo que sí lo hizo, no estoy seguro. Vamos. Ah, ya. Bueno, si nos queda tiempo vemos la demostración, pues ya. Bueno, y este límite cuando el x tiende a 0, ¿cuánto vale? Uno. Vale 1, ¿cierto? Entonces, por teorema del sándwich, ¿cuánto vale el límite que me interesa? Vale 1, ¿cierto?
Perfecto. Bueno, esto es como un buen ejemplo de cómo ver la aplicación del teorema del sándwich, que dependiendo de por qué función ustedes multiplican o dividen, van a tener distintos límites, ¿ya? Y el último es el límite, cuando x tiende a 0, de f de x partido en seno de x. Entonces, de nuevo, vamos con la desigualdad. La desigualdad me dice que seno de x menor o igual que f de x menor o igual que x cuadrado más x. Entonces, yo, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Es multiplicar por o dividir por seno de x. Esto me va a quedar seno de x sobre seno de x, me queda 1, ¿cierto? Menor o igual que seno, o sea, perdón, que f de x partido en seno de x menor o igual que, y lo que vamos a hacer acá es, por ejemplo, dejar acá x factor de x más 1 sobre seno de x. ¿Ya? De ahí se van a dar cuenta por qué. Ahora el siguiente paso es tomar el límite. Entonces esto me va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de 1 menor o igual que el límite cuando x tiende a 0 de f de x sobre seno de x. Esto es menor o igual que el límite cuando x tiende a 0 de, déjeme hacer esto, x sobre seno de x por x más 1. ¿Ya? ¿Este límite cuánto vale? Ese límite vale 1. Y aquí es la gran confusión que les genera todo. Si yo sé que el límite cuando x tiende a 0, perdón, cuando x tiende a 0 de seno de x partido en x igual a 1, ¿cuánto vale el límite de cuando x tiende a 0 de x partido en seno de x? También vale 1, ¿cierto? Entonces, este límite vale 1, y cuando yo ahora evalúe el x en 0, me va a quedar que este límite vale 1. Entonces, por teorema del sándwich, este límite también vale 1. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Claro? Perfecto, sigamos. Entonces, el siguiente ejercicio. Es resolver esas ecuaciones trigonométricas. Ya. ¿Esto les quedó claro en clase o no? ¿Saben cómo hacerlo? Para que aclaremos dudas. Ya. Bueno, pasa. ¿Se acuerdan que ustedes de repente tenían que demostrar ecuaciones trigonométricas? O sea, como que ustedes tenían que llegar de este lado a ese lado. ¿Lo hicimos en una ayudantea? Bueno, aquí estas no son identidades, o sea que no son verdaderas para todo valor de x. Entonces la gracia va a ser encontrar los valores de x para los que estas cosas son iguales. ¿Ya? Regla número 1, jamás dividir por senos o cosenos, o dividir por algo, jamás. Ustedes todo lo que tienen que hacer es factorizar o hacer cosas así. Nunca dividan, por favor. ¿Por qué? Porque imagínate que tú tienes que x es igual a 3x. Cuando tú divides por x, te queda que 1 es igual a 3, y esa cosa es falsa totalmente. ¿Por qué? Porque dividiste por 0. Fíjate que la solución de esto es que x es igual a 0. Entonces, cuando tú divides por senos o cosenos, te estás echando muchas soluciones. Por ejemplo, imagínate que el seno sea 0. Te estás echando la solución cuando x vale 0, cuando x vale pi, cuando vale 2pi, después, y todos los múltiplos. ¿Cachai? Entonces, por eso nunca tienes que dividir en este tipo de ecuaciones. Porque no te das cuenta cuando estás eliminando soluciones, te las estás echando así feo. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes tendrían que hacer es, por ejemplo, acomodar todo a un lado, factorizar y ver, por ejemplo, el factor de cosa igual a 0, entonces cada cosa tiene que ser igual a 0. Esa va a ser la estrategia para este tipo de problemas, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces, la primera va a ser el seno de x. Perdón. Esta va a ser la A. Va a ser seno de 7x igual a 1 más 2 seno de 3x coseno de
4x. ¿Alguna otra regla? Bueno, manejar identidades. Y bueno, no hay como una receta para hacer estas cosas, es pura matraca nomás, así. Ingenio y de repente ver. Haber hecho harto ejercicio en realidad, pues, o sea, haciendo ejercicio se te van a ocurrir las cosas después solo. Bueno, entonces fíjense, esto es como una de las primeras cosas. Yo tengo acá un seno de 3x y un coseno de 4x, y aquí tengo un 7x. Entonces, ¿cuál vendría siendo la idea principal? Yo voy a desalmar este, ¿de qué manera? Exacto, 4x más 3x. Entonces ese yo lo voy a dejar como seno de 4x más 3x igual a 1 más 2 seno de 3x coseno de 4x. Ya, esta cosa entonces la separo y me queda, por definición, seno de 4x coseno de 3x. Voy a dejarla acá para no perder espacio para allá. Después me queda seno de 3x coseno de 4x. Esto es igual a 1 más 2 seno de 3x coseno de 4x. Fíjense que si yo paso, por ejemplo, este restando hacia el otro lado, tengo uno que es igual, que sería el de acá, ¿cierto? Entonces esto me va a quedar que es igual a seno de 4x coseno de 3x. Tengo 1 menos 2, tengo menos esa cosa. Paso para allá. Menos seno de 3x coseno de 4x igual a 1, ¿cierto? Fíjate que S es igual con S y tengo 1 y esto lo va a pasar restando, me queda 1 menos 2 veces lo mismo, menos esa cosa. ¿Sí, no? ¿Quedó claro? ¿No? Ya. Ahora, esta cosa de acá, ¿a qué es igual? Fíjense, tengo seno de un ángulo, coseno del ángulo, y después tengo el seno del ángulo pero dado vuelta y coseno del ángulo dado vuelta. Es una resta de 4x y 3x, ¿cierto? Exacto, igual a 1. Y fíjate cómo se me solucionó la vida, pues esto es seno de x, igual a 1. Ya. Y aquí es la gran pregunta, chiquillos. ¿Cómo ustedes encuentran la solución a esa cosa? ¿Cuándo el seno vale 1? ¿Cuándo el seno vale 1? En pi media, ¿cierto? Ya. Bueno, les voy a enseñar algo y por favor apréndanlo bien, que esto les va a servir mucho. Voy al círculo unitario. ¿Cuándo el seno vale 1? Acá, ¿cierto? En ese puntito, que esto es pi medios. Entonces, x es igual a pi medios. Ah, pero también sirve que si yo le doy una vuelta a pi. Por ejemplo, me sirve x es igual a pi medios más 2pi. ¿Cierto? Ah, pero si le doy dos vueltas, o sea, le doy otra vuelta más, también me sirve. Me queda x es igual a pi medios más 4pi. Y si le doy muchas vueltas, bueno, esto yo lo puedo expresar en general como x es igual a pi medios más 2kpi. Y siempre pongan k los enteros. ¿Ya? Perfecto. ¿Alguna duda con eso? Si no hay dudas, seguimos. B, perdón. Esto es seno de 3x es igual a menos 1 más 2 seno de x coseno de x. Perdón, coseno de 2x. Bueno, de nuevo, ¿cuál sería la estrategia con este? Separarlo como seno de 2x más x igual a menos 1 más 2 seno de x coseno de 2x. Esta cosa de acá vendría siendo seno de 2x coseno de x más seno de x coseno de 2x
Todo esto sí, vendría siendo igual a menos 1 más 2 seno de x, coseno de 2x. Fíjense que, perdón, este es un coseno de 2x. Fíjense que este con ese es igual. O sea, si paso restando ese hacia acá, me queda seno de 2x coseno de x menos seno de x coseno de 2x igual a menos 1, ¿cierto? Eso por identidades, sí. Te tienes que acordar que seno de a más b es igual a seno de a coseno de b más, conserva ese mismo de ahí, seno de b coseno de a. Espera. Déjame leer todo. Dice, ¿qué pasa si da seno de x igual a cualquier cosa, donde no se puede sacar al ojo? Bueno, la verdad, no sé. Pero los valores que siempre te van a dar acá son conocidos. O sea, por ejemplo, te va a dar raíz de 3 medios, te va a dar 1 medio, te va a dar pi medio, o sea, cosas, ángulos que tú sabes calcular. Sí, obvio, está hecho para que quede justo. ¿Ya? Siempre ángulos que tú sepas calcular. ¿Ya? Bueno, ¿y esta cosa aquí vendría siendo igual? Esto es igual a seno de 2x menos x, igual a menos 1. Esto es igual a seno de x, igual a menos 1. De nuevo me voy al círculo unitario. Cuando el seno es menos 1, en este puntito, que es 3 pi medios. O también podría ser menos pi medios si lo recorro al revés, da lo mismo. Y esto al final me da que x tiene que valer igual a 3 pi medios más todas las vueltas que yo quiera dar, que serían 2 kpi, con k en los enteros. ¿Alguna duda? ¿Qué pasa con el 2 de la derecha y el 2 de allá? Fíjate que esto yo lo separo de esta forma. Y fíjate que este de acá es igual a ese de ahí. Pero aquí tengo 1 y aquí tengo 2. Así que cuando pase este restando me va a quedar 1 una vez eso, menos 2 veces eso. Me va a quedar entonces menos esa cosa. ¿Sí? Ya, creo que quedó claro. Ya, entonces el último ejercicio, y este es el más interesante, me gustó. Es que c va a ser igual a, raíz de 3, seno de pi cuartos menos 2x, menos coseno de pi cuartos menos 2x, igual a raíz de 2. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Bueno, la estrategia acá va a ser dejar algo así como seno de algo igual a raíz de 2. ¿Se acuerdan cómo juntar un seno y un coseno en un puro seno? ¿Se acuerdan del proceso, no? Recuerden que yo decía a va a ser igual a la raíz de elevar cada uno de estos al cuadrado. Aquí hay un 1, ¿cierto? Entonces va a ser raíz de 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Esto es raíz de 4 y esto es 2, ¿cierto? Después yo, ¿qué es lo que hacía? Yo decía, seno de alfa es el ángulo que yo quiero encontrar, va a ser igual a ¿quién? Si yo tengo seno, yo voy a pescar el término que acompaña al coseno. Este proceso se llama, bueno, no sé, formalmente es como pasar a forma sinusoidal. Es como encontrar la forma sinusoidal de algo. ¿Ya? Entonces, si yo tengo seno, pesco el término que acompaña al coseno con signo y todo, entonces esto es menos 1, y lo divido en el numerito que yo encontré, ¿cierto? Y el coseno, pesco el término que acompaña al seno, recuerden que es como al revés, y lo divido en el numerito, lo divido en el numerito que yo quiero encontrar. O sea, perdón, en el numerito que yo encontré. Entonces, si se acuerdan, vamos al círculo unitario, donde el coseno es positivo y el seno es negativo. Acuérdense que este es coseno y este es seno. El coseno es positivo acá y el negativo el seno acá. Entonces yo quiero que el ángulo esté en este cuadrante, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacía yo? Voy al primer cuadrante. Busco el ángulo.
Acuérdense que lo tomo sin los signos. ¿Para qué ángulo el seno me da 1/2 y el coseno me da raíz de 3/2? Para pi partido en 6, ¿cierto? Pero este no me sirve. Yo quiero que el ángulo está acá. Entonces yo podría darme la vuelta entera, o mejor lo recorro al revés, y este sería que ese ángulo es menos pi sextos. ¿Se entiende? Entonces, esa cosa, como yo la pasaba a la forma que yo necesito, bueno, yo multiplico 2, que es el numerito que encontré, seno de lo que está dentro del seno y el coseno, que acuérdense que lo tenían que tener en común, que es pi cuartos menos 2x, y acuérdense que el alfa me dio menos pi sextos, y le pongo el alfa acá con signo y todo, menos pi sextos. Y eso es igual a raíz de 2. ¿Ya? Entonces, de esa cosa, de esto de acá, yo pasé a esta forma. ¿Se entiende? Entonces, eso si lo arreglo un poquito, me queda, perdón, 2 seno de qué cosa, de menos 2x más pi partido en 12. El pi partido en 12 sale de sumar estos dos. De sumar ese con ese de ahí. O restarlo si quieren. Igual a raíz de 2. Entonces ahora lo que hago es seno de menos 2x más pi partido en 12 igual a raíz de 2 medios. Y ahora la pregunta es, ¿cuándo el seno me da raíz de 2 medios? Voy al círculo unitario. El seno tiene que ser raíz de 2 medios, o sea, tiene que estar aquí. Donde eso es en alfa igual pi cuarto, ¿cierto? Pero también en este valor, ahí. ¿Cuánto vale ese ángulo? Acuérdense que por simetría este también vale pi cuarto, pero los ángulos se miden desde acá, dando la vuelta. Entonces este ángulo es lo mismo que decir, yo me doy la vuelta hasta pi y me devuelvo pi cuarto. Entonces esto es pi menos pi cuartos igual a 3 pi cuartos. ¿Cierto? Entonces los ángulos que me sirven son x es igual a pi cuartos, ese de ahí, y todas las vueltas que yo me quiera dar, más, es que este no es un x, esto es como un x barra si quieren, pi cuartos más 2k pi, y me sirve que x barra se iguala a 3 pi cuartos más 2k pi. Ya, ¿por qué digo que este es un x barra? Porque no es este x, sino que yo digo que lo de adentro del seno tiene que ser igual a esto. Entonces hagamos eso. Digamos que lo que está dentro del seno, o sea, menos 12x más pi partido en 12, tiene que ser igual a pi cuartos más 2k pi más 2k pi. Despejo el x y me queda al final que el x, esto es un simple despeje, que el x va a ser igual a menos pi doceavos menos k pi. Paso este restando, lo resto con s, después divido por menos 2 y listo. Y el otro x, recuerden que el otro me tiene que quedar que menos 2x más pi doceavos tiene que ser igual al otro ángulo que me sirve, que es 3 pi cuartos más 2k pi. Y ahora cuando despeje el x, me va a quedar que el x, paso este restando, lo resto con s, me va a quedar que es igual a 2, perdón, a menos pi tercios menos k partido en pi, o sea, k pi, perdón. Y ahí tienen las soluciones de las ecuaciones trigonométricas. ¿Alguna duda? Siempre va a quedar el número que nos den. No, oye, también puede quedar coseno. De hecho, los casos más complicados, porque estos son ejercicios igual complicados, es que ustedes al final lleguen a algo de esta forma, por ejemplo. No sé, coseno de alfa menos 1/2 por seno de alfa menos raíz de 2 medios igual 0. Entonces ustedes lo que van a tener que resolver es esto igual 0 o esto igual 0 y les van a quedar hartas soluciones. ¿Ya?
Entonces no necesariamente tiene que quedarte seno de algo igual a un número, ¿no? Por ejemplo aquí, después cuando hagáis esto, te va a quedar que coseno de alfa igual a un medio. Vais a tener que resolver esa ecuación con el círculo unitario, ver las soluciones, y después ver este caso, cuando seno de alfa es raíz de 2 medios. ¿Ya? Pero eso lo pueden ver ustedes después con más calma. Ya, ¿qué pasó? ¿Cómo se llama lo que usaste, ¿no? En la parte del círculo. No sé, círculo unitario. Eso es como para ver las soluciones nomás. Ya, hay más dudas, ¿no? Ya, si no hay más dudas, vamos con el ejercicio 4. Dice, ¿cuál es la medida del arco subtendido por una cuerda de raíz de 3 centímetros de longitud en un círculo de 1 centímetro de radio? ¿Ya? Entonces, yo tengo un círculo que tiene 1 centímetro de radio. Aquí hay una cuerda que tiene raíz de 3 centímetros. Y me están preguntando cuánto vale ese arco. ¿Se acuerdan por PSU que ese arco vale lo mismo que el ángulo del centro? O sea, que un alfa de acá. ¿O no? Ya, bueno. Entonces la idea va a ser, con este triángulo que formé acá, encontrar este ángulo. ¿Qué se le ocurre para eso? ¿Qué cosas tienen para triángulo? Ustedes tienen el teorema del seno del coseno. Acá tengo 3 lados y un ángulo opuesto a un lado, así que me conviene usar el teorema del coseno. ¿Qué me dice el teorema del coseno? Me dice que raíz de 3 al cuadrado va a ser igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, menos 2 veces 1 por el coseno del ángulo que está ahí, ¿cierto? Despejando me queda que esto es 3, 1 más 1, menos 2 coseno del ángulo, ¿cierto? Esto me va a quedar que menos 2 coseno del ángulo es igual a 1, coseno del ángulo es igual a menos 1/2, y ahora la solución de esto va a ser cuando el coseno vale menos 1/2, ¿cierto? O sea, de partida cuando el coseno es negativo, va a ser por acá, o sea, perdón, va a ser en estos dos cuadrantes, ¿cierto? O sea, va a ser un ángulo, disculpe, voy a hacerlo más grande mejor. Bueno, acá tengo el círculo, ¿cierto? Yo necesito que el coseno esté para este lado, ¿cierto? Entonces me sirven esos dos cuadrantes. Entonces a mí me va a servir un ángulo que esté ahí y otro que esté ahí, ¿cierto? ¿Cuáles son esos ángulos? Bueno, los busco siempre en el primer cuadrante. Cuando el coseno me da 1/2. Perdón. Cuando el coseno de alfa me da 1/2. ¿Para qué ángulo? ¿Para qué alfa? Para pi tercio, ¿cierto? Entonces, por simetría, ¿cierto? Este ángulo también es pi tercio, y este igual es pi tercio, pero los ángulos se miden así, ¿ya? Entonces este ángulo es como llegar a pi, devolverme pi tercio, ¿cierto? Entonces ese ángulo de ahí es pi menos pi tercio, sería 2 pi tercio, y este ángulo de acá sería como avanzar hasta pi y avanzar pi tercios más, ¿cierto? Entonces este ángulo es pi más pi tercios es igual a 4 pi tercios. Entonces ahí están los dos ángulos que me sirven de... Esas son las dos soluciones. El alfa igual 2 pi tercios y alfa igual 4 pi tercios. ¿Se entendió? Ya. Vamos con la última, o sea, la última pregunta, chiquillos. ¿Alguna duda? ¿No? No era muy difícil. Ya me dicen demostrar por el principio de inducción que ese límite es igual a esa cosa. Que esta cosa recuerden que es 1 partido en n factorial. Bastante bonito el ejercicio. ¿Ya? Para todo n mayor o igual que 2. Entonces, ¿qué me están diciendo a mí? Dice, demuestre que el límite, cuando x tiende a 1, de 1 menos raíz de x, 1 menos raíz cúbica de x, y así yo multiplico hasta
1 menos raíz enésima de x. Y esto lo divido por 1 menos x a la n menos 1. Y esto me dicen que es igual a 1 sobre n factorial, ¿ya? Entonces, esto dice que es para todo n mayor o igual que 2. Entonces, por inducción, ¿qué tenemos que hacer? Pues hay que hacer, veamos que lo cumple para el 2. Cuando yo hago el límite cuando x tiende a 1, fíjense que este es el valor que me manda. Cuando llega a 2, estoy considerando solo ese, ¿cierto? Entonces sería 1 menos raíz de x. Esto sería 1 menos x a la 2 menos 1, que sería 1, ¿cierto? Entonces yo tengo que resolver este límite. Fíjense que cuando yo lo hago me queda 0 sobre 0, así que tengo que arreglarlo de alguna forma. Y de nuevo, como llama la intuición, ¿qué habría que hacer acá? Perdón, este es un 1. ¿Qué habría que hacer? Recuerden que aquí tengo polinomio, así que yo tengo que de arriba eliminar un x menos 1, de abajo un x menos 1, y ahí evaluar el límite, ¿cierto? Entonces lo que yo tendría que hacer acá es multiplicar para eliminar la raíz. Esto me va a quedar el límite cuando x tiende a 1. Esto me va a quedar 1 menos raíz de x al cuadrado, que sería x, y aquí me queda 1 menos x, factor de 1 más raíz de x. Elimino, y esto me queda evaluar en 1, 1 partido en 1 más 1, 2. ¿Y esto es igual a 1 partido en 2 factorial? Sí, perfecto. Así que para el 2 lo cumplió por lo menos. Siguiente paso, ¿qué hay que hacer? Siguiente paso. Sumamos. Verdadero. Para n, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Esto significa que el límite, cuando x tiende a 1, de 1 menos raíz de x por 1 menos raíz cúbica de x, así yo multiplico hasta 1 menos raíz enésima de x, partido en 1 menos x a la n menos 1. Yo sé que esto es igual a n factorial. Esto es lo que tengo que asumir, ¿cierto? Entonces ahora, ¿me pueden decir cuál es el siguiente paso que hay que hacer? Siguiente paso. Hay que demostrar que se cumple para n más 1. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero demostrar? Que yo tengo esto. Yo quiero demostrar que el límite cuando x tiende a 1, de 1 menos raíz de x, 1 menos raíz cúbica de x, 1 menos raíz enésima de x, y además ahora va a ser para el siguiente, de n más 1 de x, y ahora va a ser 1 menos x a la n más 1 menos 1 a la n. Yo quiero ver que esto es igual a 1 partido en n más 1 factorial. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces yo sé que esto es verdad y yo quiero ver que esto se cumple. ¿Cierto? Entonces hagamos esto. Separemos lo que yo sé que es verdad de lo demás. Entonces sería el límite, cuando x tiende a 1, ¿de qué cosa? 1 menos raíz de x, 1 menos raíz cúbica de x, así hasta 1 menos raíz enésima de x, 1 menos x a la n menos 1. ¿Ya? Y estos dos términos que me sobran, o sea, fíjense que este yo lo separo como 1 menos x a la n menos 1 por 1 menos x. Este 1 menos x que me sobra lo voy a juntar con este de ahí. ¿Ya? Y por propiedad del límite lo voy a separar con el límite así. Límite de x cuando x tiende a 1, de 1 menos raíz de x a la n más 1. Disculpe los dibujos chiquitos, estoy usando un lápiz nuevo, así que... Uno menos x. ¿Ya? Yo sé por hipótesis que esto, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale eso?
Exacto, vale 1 partido en n factorial. Entonces, ¿cuánto me gustaría a mí que valiera esta cosa de acá para demostrar que esto es 1 partido en n más 1 factorial? ¿Cuánto tendría que valer esta cosa? Claro, 1 partido en n más 1. Entonces, veamos qué vale eso, ¿ya? Veamos cuánto vale el límite cuando x tiende a 1. ¿De quién? De 1 menos raíz n más 1 de 1 menos x. Ya. Y aquí hay un paso no tan fácil de verlo. Ya. Ustedes, por ejemplo, cuando tengan 1 menos x a la n, cuando ustedes tengan eso, no, espérate, vamos a hacerlo con una a cualquiera mejor. Cuando ustedes tengan 1 menos a la n, eso ustedes lo van a poder factorizar así, miren. 1 menos a, y aquí 1 más a cuadrado, más a al cubo, más, y así hasta seguir hasta a la n. ¿Ya? Eso es algo que podría quedar de ejercicio. Podrían verlo por inducción también. No es el fin de este ejercicio. Pero van a tener que creerlo nomás por ahora. ¿Ya? Entonces, fíjense, yo por ejemplo podría tomar a como raíz n más 1 de x. ¿Cierto? No, perdón, esto es... Me equivoqué. Esto es a la n y a la n. Ahí sí. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, creo que aquí va me conviene hacerlo hasta n más 1, para que se elimine la raíz después. ¿Vale? Pero esos son detalles que podemos ver con calma después. Entonces, esta cosa de acá, yo la voy a factorizar así. Fíjense que tengo esto de acá. Disculpa un momento, me enredé un poco. Ya, fíjense que el 1 menos x, yo lo puedo dejar como 1 menos raíz n más 1 de x por 1 más raíz n más 1 de x más raíz n más 1 de x al cuadrado más raíz n más 1 de x al cubo, y así puedo seguir hasta raíz n más 1 de x a la n. Una potencia menos, ¿ya? Este creo que era hasta... Sí, este sí es hasta más 1. No sé. Bueno, se entiende la idea. Déjenme verlo con más calma y podría explicárselo después. Pero... Bueno, entonces lo que yo hago es el límite cuando x tiende a 1, ¿de quién? De 1 menos raíz enésima de x, n más 1, perdón. Este lo voy a dejar así, que sería 1 menos raíz n más 1 de x, por toda esa cosa que sería 1 más n más 1 de x al cuadrado, más, y así hasta seguir hasta x a la n. Ahí sí. Pero, ¿cómo pasó eso si x? Pero, a ver, que fíjate que es que esto es lo que me está generando un poquito de problema, que no me acuerdo la potencia final de acá. Pero, ya, veámoslo con calma. Ya. Cuando yo hago 1 menos a, ahora 1 más a cuadrado más, perdón, más
a más a cuadrado más a cubo. Dejémoslo hasta n, y ahí vemos bien, hasta n. Cuando yo desarrolle esto me va a quedar el 1, me va a dejar todo eso igual, me queda 1 más a cuadrado más a al cubo, más así, hasta el a n. Y ahora cuando yo multiplique se me va a quedar menos a cuadrado, menos a al cubo, menos el a a la n, bueno aquí el a a la n menos 1 me lo va a dejar como a a la n, y este me lo va a dejar como a a la n más 1. Entonces se me va a ir todo eso, es un menos, perdón, y al final me queda 1 más, o menos, a la n más 1, ¿cierto? Es algo así. Entonces quiere decir que 1 menos a la n más 1, yo lo puedo factorizar de esta forma, como 1 menos a, por 1 más a cuadrado, más a, perdón, más a cuadrado, y así hasta a la n. Pero fíjate que esto, si yo tengo x, es lo mismo que tener raíz enésima más 1 de x elevado a n más 1. ¿Cachai? ¿Se entienden? Entonces como que yo, mi 1 menos x, este es como, ese x es como tener 1 menos raíz enésima de x a la n más 1, y ocupo esta factorización de ahí. ¿Se entiende? Ya, sí, era medio complicado verlo, pero ya. Entonces una vez que yo tengo eso, fíjense que puedo eliminar ese, que es el que me da problema. Y ahora cuando yo, aquí me va a quedar el límite, cuando x tiende a 1, de 1 arriba, me va a quedar abajo 1 más raíz n más 1 de x, más raíz n más 1 de x al cuadrado, y así voy a seguir hasta raíz n más 1 de x a la n, ¿cierto? Cuando yo evalúo en 1, ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar 1 partido en 1 más, cada uno de estos vale 1, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces tengo? Fíjense que aquí hay un 1, aquí hay un 2, aquí hay bla, 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 hasta n. Entonces tengo que aquí tengo n veces 1. Entonces me va a quedar que ese límite vale 1 más n, o lo mismo que 1 partido en n más 1. Entonces al final recuerden que la idea era que yo sabía cuánto valía este límite vale 1 partido en n factorial, y yo quería ver si este límite valía 1 partido en n más 1, y efectivamente vale eso. Así que al final de todo me daba 1 partido en n factorial por 1 partido en n más 1, y eso es igual a 1 sobre n más 1 factorial. ¿Se entendió? Ya, perfecto. Chiquillos, esta fue la ayudantía de hoy. No fue tan terrible como yo pensé. Sí fue más larga que otra, porque igual nos quedaba antes harto tiempo. Voy a parar de grabar.